Luego, con el hilo de color rojo, vamos a tensar estas partes. Amarramos el hilo en este clavo y giramos en sentido de las manecillas del reloj. Ahora realizamos el siguiente procedimiento para cada uno de los pétalos y las demás figuras de nuestra obra. Amarramos el hilo amarillo en el clavo central y vamos al clavo número 7, tendiendo en este sentido hasta dar la vuelta completa. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego tensaremos las partes moradas. Nuevamente amarramos el hilo en este clavo y vamos al clavo número 7 y vamos girando en este sentido hasta llegar a este punto. Por último, con el hilo de color rojo realizamos el siguiente procedimiento para cada uno de estos lados. Amarramos el hilo en la mitad de esta parte y vamos al clavo número 10 y giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa.